vamos a acabar la tarde, como hemos empezado, de la mejor manera posible. Antes de nada quería acordarme de toda la gente que no está aquí con nosotros, que es mucha, no porque se haya muerto nadie, que seguramente alguien se haya muerto este año, ¿no? Pero yo me estoy acordando de la gente que se ha quedado en Bolivia y que le hubiera gustado estar aquí con nosotros, ¿no? También me acuerdo de mucha gente que seguramente esté en el resto de España, con su corazón puesto aquí en Santa Cruz de la Sierra, con sus ojos y sus oídos pendientes de todo lo que hacemos o decimos, ¿no? Me acuerdo especialmente de la concejal Lola Terraza, me acuerdo especialmente del concejal Israel, que durante un montón de años nos han estado acompañando en este tránsito y desde luego que los echamos de menos un montón, ¿no? Entonces ahora tenemos aquí a Agustín, que bueno, ya le conocéis prácticamente todos. Bueno, prácticamente todos no, le conocemos todos, ¿sabes? Porque lleva muchísimos años contando lo que pasa en Santa Cruz, contando lo que pasa en sus montañas, contando lo que pasa alrededor de sus piedras, de sus cosas y de su gente, ¿no? Últimamente no deja de sorprendernos con esta trayectoria que ha cogido, ¿no? Tratando de explicar lo que no vemos, algo que es sumamente difícil, ¿no? Lo invisible está formando parte de nuestra vida, ¿no? Tanto como lo visible. Y eso en gran parte es gracias a Agustín, que está desbrozando todo ese mundo tan complejo, tan interpretable, ¿no? Y tan poco dado a establecer una ciencia sobre él, ¿no? Porque muchas veces también estamos hablando del mundo de las emociones, del mundo de cosas que pasan dentro de nosotros que no son fáciles de explicar, ¿no? Y que, bueno, estamos desglosando poco a poco. Y gracias al trabajo de estos últimos años, la verdad es que vemos el mundo de manera distinta y eso en buena parte es gracias a lo que Agustín está aportando al conocimiento de las cosas, ¿no? Así que muchísimas gracias por esto y esperamos escucharte con mucha atención. Gracias, Miguel. Bueno, buenas tardes y gracias por venir. Ya voy a intentar ser breve porque bueno, ya es la última hora, llevamos aquí ya muchas horas sentados y ya nos apetece ir a por la cervecita, ¿no? Bueno, bien, como dice Miguel, voy a hablar del patrimonio invisible de Extremadura, entendiendo por invisible no el hecho de que no se vea, aunque eso sea literalmente el significado de la palabra, sino de que pasa desapercibido. Yo lo que voy a presentar hoy son elementos que están grabados en piedra desde hace cientos, algunos miles de años, y que yo considero invisible por varias razones. Una de las razones es el hecho de que suelen ser grabados de pequeño tamaño y evidentemente estamos acostumbrados a movernos por ahí, por el mundo, y pues rápidamente pues identificamos castillos, palacios, iglesias y demás, pero se nos pasan muchas veces desapercibidos otro tipo de elementos. Elementos, como digo, que pasan desapercibidos porque son de pequeño tamaño, porque muchas veces el paso del tiempo ha borrado o ha desgastado esa piedra y nos resulta complicado verlo, observarlo, incluso aunque sepamos dónde está. A veces nos cuesta trabajo darnos cuenta que están ahí. Por otra parte también suele ser un patrimonio que la mayoría de los investigadores no suelen entrar en él. Lo más importante quizás, el hecho de que aunque cuando vamos por ahí de turismo, vayamos por las calles, por nuestros campos, veamos el elemento, nos percatemos de él, nos acerquemos, le fotografiemos, pero sin embargo no sabemos lo que significa. Y eso para mí es un criterio de invisibilidad total. Si vemos algo y no sabemos qué significa, pues poco podemos sacar de ese recurso, ¿no? Entonces por eso a mí me gusta dar a entender e intentar ayudar a transformar lo que estamos viendo en un conocimiento que nos permita comprender que cualquier cosa que vemos grabada en piedra tiene una historia,
tiene una voluntad, tiene una emoción, como decía antes Miguel. En definitiva son elementos que forman parte de nuestra historia, de nuestro patrimonio y que tenemos que conocer y tenemos que difundir. Yo me ciño, voy a hacer una serie de marcas. Evidentemente podría ser cuasi infinito, pero yo me voy a centrar a unas cuantas porque las tenemos cerca, porque también las estoy trabajando más. Lo que yo llamo marcas sagradas en piedra, luego ya iremos viendo algunos ejemplos que son tanto del mundo cristiano como del mundo judío. Marcas funcionales que encontramos en los lugares donde se establecían los antiguos mercados de la Edad Media. Una serie de petroglifos que los traigo aquí pues solamente por ser curiosos, luego veremos por qué. Y un patrimonio pétreo que a lo largo de los años, a lo largo de los siglos, pues ha sido reubicado, ha sido cambiado de su lugar original, y eso hace que nos pase desapercibido porque al desvincularlo del contexto en el cual se originó, pues nos resulta difícil entender que algo puede estar relacionado con un elemento, con otro, con una cultura o con otra. Vamos a irlo viendo poco a poco. La primera, las marcas sagradas, lo que yo considero marcas sagradas son marcas que están hechas siempre con arreglo a una voluntad de protección religiosa. En este caso, el símbolo de la cruz, las marcas sagradas, las cruces apotropaicas, son cruces de protección, eso significa apotropaico, de protección, y que tradicionalmente se han ido esculpiendo. Las podemos ver en Santa Cruz, en Trujillo, en Mérida, en Miajadas, en Jaricejo, en Orihuela, en Abertura, me da igual donde vayamos, las hay por todos sitios. Se han ido esculpiendo a lo largo de los siglos en piedra, sobre todo en las jambas de puertas y ventanas. Es decir, las puertas y ventanas son los vanos en los cuales las personas, pues lógicamente, son las partes débiles de la casa, de la morada. Para cualquier persona la casa es el lugar fundamental, el lugar donde se siente seguro. Todavía hay gente, se va perdiendo esa costumbre de, por ejemplo, de hacer el signo de la cruz, de santiguarse, de persignarse cuando uno sale de casa, porque uno sale de su morada, sale de su zona protegida, sale a la calle con todos los peligros que eso puede suponer. Aquí vivimos afortunadamente en un ambiente más o menos relajado, pero hay que pensar que estamos hablando de centurias atrás donde pues la calle no era más peligrosa bastante que es ahora. Entonces esas marcas sagradas que podemos encontrar en las jambas, en los laterales pétreos de puertas y ventanas, en el caso de los cristianos, pues, obviamente ese símbolo, el signo de la cruz, que es el símbolo que todo cristiano utilizaba para sentirse protegido. Las hay, aquí traigo algunos ejemplos, uno de Cáceres, por ejemplo, que es la cruz más simple, es decir, lo que es el stipes, que es el palo vertical, y el patibulum, que es el palo horizontal, que es un signo de protección, que es fácil de grabar, sencillo. Luego tenemos, por ejemplo, otra cruz, es otra tipología, como puede ser, por ejemplo, la cruz de doble travesaño, que tenemos aquí en Santa Cruz de la Sierra. No sé si se aprecia la del medio, que tiene dos barras transversales. Hay otras que tienen 3 travesaños, otras que tienen 4 travesaños, aunque lo habitual es que tenga 1 o 2. No es caprichoso el tema de los travesaños. Cuando es un travesaño único, el patibulum, pues si todos hemos visto a un crucificado, vemos que era de donde le amarraban, ¿no? Obviamente. Si tenemos dos travesaños, el travesaño de arriba hace referencia al titulus crucis, o esa tablilla que se ponía al ajusticiado, se le ponía digamos, el delito que había cometido y por el cual se le crucificaba. Hay que tener en cuenta que la crucifixión, no es, claro, pensamos en el mundo cristiano y nos viene a la imagen Cristo, ¿no? Pero evidentemente la crucifixión fue algo muy utilizado en el mundo romano y por supuesto muchísimo antes, no fue una invención romana, la cosa venía de muy atrás. Ese castigo tan brutal, pues lógicamente se venía haciendo y se utilizaba, como digo, un palo 2. Lo digo porque son tipologías de cruces que podemos encontrarnos y decimos, ¿y por qué esta cruz tiene 4 palos? Y yo siempre he visto una cruz con un palo, o con 2, ¿no? Travesaños, me refiero, horizontales. En otro caso también se les ponía al crucificado, al reo, se le colocaba una especie de una tabla para que se sentara un poquito, un sedilis que se llama, que no era para que estuviese más cómodo, obviamente, te están matando, ¿no? ¿Cómo vas a estar cómodo? Era para que tardase más en morir, era para alargar su agonía, para que el crucificado pudiera tener un mínimo apoyo e intentara vivir, intentara respirar un momento más.
y también se les ponía otras veces el supedaneum, que era otra pequeña tablilla más abajo a nivel de los pies, para que cuando estaba muriendo pues se pudiera apoyar con los pies. Es decir, esos travesaños que se encontraban en el suplicio de la crucifixión en la vida real de aquellos tiempos, luego se ve trasladado a la hora de colocarlos en las jambas de puertas y ventanas. Aunque, repito, lo más común que podemos tener es el de un solo travesaño y, como mucho, generalmente dos. Luego también tenemos, en el caso, por ejemplo, hay un caso en Trujillo, ¿no? Una cruz que, como veis, está invertida. Creo que fue a finales del siglo XIX, un francés, pues no sé si medio se inventó un poco el tema de la cruz invertida, quería decir el tema de Satanás y no sé qué. No tiene nada que ver con eso. El tema de la cruz invertida, sabéis que San Pedro pidió ser crucificado boca abajo, ¿no? Entonces, como penitencia, ¿no? Entonces, hay algunos ejemplos de algo, sobre todo nobles, gente, digamos, conocida en una población, que colocaba esa cruz de protección en la jamba de su puerta o de su ventana, inclinado hacia abajo, o al revés, invertida, para hacer ver al resto de la población que, además de tener la cruz de protección, estaba haciendo penitencia. Por eso tenemos algunos casos en Trujillo, yo conozco dos, que están con la cruz invertida, ¿vale? Luego tenemos otras manifestaciones también de cruces que son distintas. En este caso ya no es una cruz vertical con 1, 2, 3 o 4 travesaños, sino que ya tenemos una cruz sobre un túmulo, es decir, sobre un elemento redondeado debajo, que hace referencia a lo que se llaman las cruces tumularias, porque están sobre un túmulo. Eran cruces que se grababan en las paredes, ya no necesariamente en puertas y ventanas, estas las podemos encontrar en cualquier sitio, porque no se trataba de proteger, sino de indicar que ahí había habido una muerte trágica. En los siglos, sobre todo XVI, XVII, estaba muy arraigado el hecho, la costumbre de batirse en duelo, con lo cual la gente que se batía en duelo eran hombres que estaban en edad de combatir, y entonces los reinos estaban en continuos litigios y combates, tenían muchas guerras abiertas en muchas partes del territorio europeo. Tal fue el problema de que se mataran entre ellos a duelo, que en el Concilio de Trento, en el siglo 1545-1563, se determinó que todo aquel que muriese a manos, en duelo, esa persona sería excomulgada, con lo que suponía una excomunión para la época de entonces. No le podían hacer misa, no le podían entrar en camposantos, es decir, estaría su alma vagando en pena eternamente o en el purgatorio. Es decir, era un problema para la mentalidad de la época ser excomulgado. Esa excomunión se ampliaba no solo para la persona que moría en el duelo, sino para la persona que lo mataba, es decir, para la persona que era, entre los dos que se enfrentaba, uno era el que ganaba, era considerado homicida, y el que moría era considerado excomulgado, ¿vale? De forma que tanto uno como otro tenían ese problema con la religión a partir de ese momento. Entonces, ¿qué pasa? Pues que donde se producía un evento de esas características, se grababa una cruz sobre un túmulo, para que la gente, cuando pasaba por ahí, pues pudiera rezar una oración por su alma, etcétera, para conseguir que, ya que estaba excomulgado, por lo menos que de alguna manera, digamos, pudiera, vamos a decir, de alguna forma ablandar el corazón de Dios y permitirle así entrar en su presencia, ¿no? Para toda la eternidad. Entonces, por eso nos encontramos cruces tumularias muy características, sobre todo en Toledo, con el que fue donde se empezaron a estudiar este tipo de cruces, por el tema de los duelos, pero también donde se haya producido una muerte trágica. Por ejemplo, un accidente, alguien que muera a destiempo, un suicidio. Sabéis que el suicidio también está penalizado, por decirlo así, por la Iglesia Católica, porque nadie, salvo Dios, puede quitar la vida a nadie. Entonces, si uno se la quita a sí mismo, pues lógicamente también era excomulgado. Y también en aquellos lugares donde morían niños que no hubieran sido bautizados. Yo de pequeño me acuerdo, hace ya muchos años, ¿no? Pero de pequeño, en el cementerio de aquí había un apartadillo, que era una zona que estaba fuera del camposanto, donde todavía hoy se pueden ver ya tapiadas las puertas, por la puerta por la cual se entraba, y esos niños que morían sin bautizar, que morían moros, que decía la gente antes, han muerto moros, no tiene nada que ver, pero bueno, antes o era católico o era moro, ¿no? Ahí no se hacía otra distinción. Entonces, pues, eran enterrados fuera de Camposanto. También, bueno, se decía que, bueno, que se quedaban en el limbo, etcétera, etcétera, pero bueno, también su alma no llegaba, digamos, a culminar el camino del más allá y llegar a la presencia de Dios. Entonces, para evitar también eso, pues también se colocaban ese tipo de cruces tumulares, porque están sobre un túmulo.
Tenemos a la izquierda un caso de Cáceres, hay muchos, aquí en el pueblo tenemos, hay muchos por ahí. Y en Trujillo tengo uno curioso, y por eso le traigo. La foto de los dos blanquecitas, la de la izquierda es como se ve la piedra real y la de la derecha porque está sobreescrito, sobrepintado, no sobre la piedra, sino en la foto, obviamente, para que veamos lo que es. Son dos cruces que están boca abajo, pero en este caso no son apotropaicas como las anteriores, son tumularias porque tienen debajo el túmulo. ¿Qué ha pasado? Pues porque han cogido la piedra, los albañiles en la reforma, y la han colocado boca abajo y ya está, ¿vale? ¿No? Menos mal que no la han puesto para adentro, pero eso ocurre mucho. Entonces, en este caso, o bien han sido dos sucesos trágicos en dos momentos distintos en el mismo sitio, o bien ha sido un duelo en el cual han muerto los dos y han colocado las dos cruces tumularias que las solían hacer los familiares del difunto, ¿vale? Otro caso, voy un poquito rápido porque sería para extendernos en cada una de ellas todo lo que quisiéramos y más, pero bueno, el tiempo apremia y tenemos que dar ligeras pinceladas. Dejamos ya un poquito el mundo religioso, el mundo sagrado cristiano, y nos metemos un poquito con el mundo judío. Igual que el cristiano tenía el símbolo de la cruz que protegía su casa, el judío de entonces pues tenía lo que se llama la mezuzá. La mezuzá pongo mezuzot porque es plural, las mezuzot es en plural, mezuzá es singular. Era un pergamino donde se grababan, estaban escritos, caligrafiados, unos versos del Deuteronomio, y donde el judío lo colocaba a la puerta de su casa. ¿Cómo lo colocaba? Lo metía dentro de una cajita y esa cajita la incrustaba o la engarzaba a esos rebajes de la piedra. Y ahí, cuando el judío entraba y salía, pues lo tocaba y besaba en señal de protección. Entraba a casa, volvía al hogar, volvía a la protección. Cuando salía hacía lo mismo porque se metía en la sociedad, que generalmente solía ser un tanto hostil, porque ya sabéis que los judíos en el mundo cristiano eran minoría y consecuentemente tenían sus problemas entre ellos. Tenemos un caso, por ejemplo, de Burguillo del Cerro de Badajoz, es una mezuzá muy bien marcada. Tenemos otra curiosa, Santa Cruz de la Sierra, que la traigo porque veis que además de la vertical tiene otra horizontal. Eso es una cristianización. Es decir, cuando un cristiano, por ejemplo, compraba una casa de un judío o el judío se convertía, se cristianizaba esa mezuzá. Entonces, o bien colocaban cruces encima, o bien, rara vez, en este caso os lo traigo porque es muy curioso, el tema aquí en el pueblo, era tan fácil como era vertical, cuando colocaban un trazo horizontal y ya tenían la cruz. Pasaba de judío a cristiano en un plis-plas, ¿no? Y luego tenemos un caso muy curioso en Castelo de Vide, en Portugal, que es muy curioso porque hay dos mezuzos juntas, ¿vale? Y además no son dos piedras que por circunstancias hayan sido independientes, no, es la misma piedra. Yo solo conozco ese caso donde aparezcan dos, pero bueno, como curiosidad, pues ahí está. En cualquier caso, también las tenemos horizontales, también las tenemos en oblicuo. Eso era un jaleo que se traía en el siglo XII, un abuelo y un sobrino que eran rabinos, Rashi y Jacob, que decían que la mezuzá tenía que ser, la hendidura tenía que colocarse de forma vertical, porque era en la mezquita, en la zona más sagrada de la mezquita, la sinagoga, la zona más sagrada de la sinagoga, tiene un armario, se llama Ejal, y ahí tenían los rollos de la Torá. Y como están puestos verticales, pues decía, como están puestos vertical, el rollo del texto sagrado, pues hay que hacer la mezuzá vertical. Pero decía el nieto, no, pero es que cuando tú coges el rollo de la Torá y te lo llevas a la bimá, que es la mesa, el altillo donde haces la lectura, y lo extiendes, lo desenrollas, ahí está horizontal, entonces tiene que ser horizontal. Bueno, y en esas estaban, ¿no? Los askenazíes, sabéis que hubo dos grandes comunidades judías en la Europa medieval. Una era en lo que hoy es Alemania, era en la zona de Askenaz, los askenazíes, y otra era Sefarad, que es lo que hoy es territorio peninsular, nosotros. Entonces, en la zona de lo que hoy es Alemania decidieron colocarla en oblicuo, para que no hubiera pues malos entendidos. Bueno, ni para ti ni para mí lo colocamos en oblicuo. Luego ya, a base de ver muchas mezuzos por ahí, por muchos sitios, te das cuenta que luego cada uno, tenía la obligatoriedad que dice en su texto religioso, que tiene que colocar, dice, la colocarás en los postes de tu casa, o sea, en las puertas, y ya está. Lo demás, colocarlo vertical, horizontal, oblicuo, que es más profundo, menos profundo, más cuadrado, más alargado, más... Hay infinidad de formas. O sea, no pretendamos nunca encontrar una mezuzá del libro, porque nos equivocaremos. Era una manifestación religiosa, el judío la tenía en su casa y cada uno, según su criterio, la colocaba, porque la obligación solamente es de colocarla, no te obligaban a hacerlo de una forma o de otra.
¿Qué pasa? Llega 1492, los reyes católicos con el edicto de Granada deciden que los judíos tienen obligatoriamente o se bautizan o se van, ¿vale? Muchos se fueron, otros se quedaron, entonces ya nadie puede, obviamente ya no hay judíos, por decirlo así, ¿no? Porque ya, claro, si se bautiza ya no eres judío, ya eres cristiano, y si te vas, pues ya no estás. Entonces, ya no puede haber mezuzá, ya no se pueden hacer esas hendiduras en las puertas y ventanas. ¿Qué hacen? Siguen manteniendo la sacralidad de esa puerta donde en tiempos estaba la mezuzá, y lo que hacen es que empiezan a afilar sus utensilios de trabajo, del taller, del campo, etcétera, para ellos en su mente tienen todavía el carácter sagrado de la jamba de la puerta y están afilando, y eso otorga sacralidad a la herramienta con la cual se ganan el sustento, ¿no? Entonces, por eso aparecen esas zonas en esas puertas que son rebajes, porque está rebajada la piedra, de afilado, porque es a base de afilar, y ritual, porque estaba hecho en base a un rito, no era algo caprichoso. Y a la derecha os pongo, por ejemplo, aquí está Santa Cruz de la Sierra, aquí tenemos varios, aquí tenemos de todo, entonces pues eso es una cosa que tenemos también, ¿ya? Lo de la derecha es Trujillo, el del medio es Santa María la Mayor, y en la derecha del todo es la antigua ermita, que ya no existe como tal, la portada de la antigua ermita de San Judas Tadeo. Esas dos de la derecha son cristianos. Los cristianos también afilaban sus herramientas en templos, porque era de alguna manera una forma también, porque uno se gana el pan, ¿no? Y se gana la vida y busca el sustento, como los romanos hacían con los dioses penates, ¿no? Los de la despensa, para que tener el sustento, poder comer. Es decir, era algo muy importante eso de poder comer. ¿Cómo no lo va a ser? Entonces también lo hacían. Lo que pasa es que los cristianos lo tomaban más de forma vertical, según se ha podido ver en muchos templos de España. Lo hacían de forma vertical, como esos arañazos que tienen ahí, las hachas, las espadas, los cuchillos, se hacía vertical, y acababan, digamos, haciendo una raja en la piedra a base de hacerlo vertical. Los judíos lo hacían de otra manera, como lo estamos acostumbrados quizás más a verlo ahora. También, lógicamente, los cristianos aprovechaban aquellos rebajes, pero la cultura que lo trajo, por decirlo de alguna forma, fue el mundo judío. Y luego tenemos una superposición del mundo judío con el mundo cristiano. Hemos dicho antes que el 1492 se obliga a todo judío a bautizarse, con lo cual, si se bautiza, ya entra dentro de la investigación de la Santa Inquisición, del Santo Oficio. El Santo Oficio era un tribunal eclesiástico que solo actuaba sobre los cristianos, es decir, no actuaba ni sobre judíos ni sobre musulmanes. Pero ¿qué pasa? Cuando el judío se bautiza ya es cristiano, y encima había bastante, como era una conversión forzada por circunstancias prácticas, pues se sabía que muchos judíos judaizaban, es decir, de puertas para afuera eran cristianos para que toda la gente lo viera, y de puertas para adentro seguían sus rituales hebraicos, ¿no? Entonces hay dos tipos de cruces, que son la típica cruz con un triángulo muy marcado, muy bien definido, que son dos tipos. Unos son bien de la Inquisición, otros son de converso. Converso es el que dice: oye, yo me he bautizado y voy a demostrar que soy converso, y pongo una cruz en la puerta. ¿Y qué cruz pongo? Ellos no conocían, no tenían por qué conocer el hecho del estipe con un patíbulo, con un travesaño, con dos o con tres. Ellos veían que la Inquisición ponía esa cruz típica del triángulo de abajo y decían: pues pongo esto, así no me equivoco, y estoy a salvo, ¿vale? Por una parte. Por otra parte, la Inquisición como tal, cuando requisaba porque cuando un reo se le hacía un auto de fe, un juicio eclesiástico, y era condenado, la Inquisición requisaba sus bienes. Por eso le interesaba que el condenado tuviera dinero, porque sacaban más, obviamente, ¿no? Eso es una realidad. Entonces quedaba confiscada esa casa quedaba confiscada, colocando un escudo de la Inquisición, y quedaba ya para venta, ¿no? Por decirlo así. Entonces esas cruces que vienen tan bien hechas, tan marcadas, muchas veces potenzadas, es decir, como vemos al lado derecho, potenzadas es que donde acaba el travesaño le ponen una especie como de T. Son cruces potenzadas, es decir, reforzadas, ¿no? Esas cruces bien hechas no son como las anteriores, que cada uno las hacía a su libre albedrío, cada morador de su casa. Aquí las hacía la Inquisición, las hacían los familiares de la Inquisición, las hacía la misma institución. Entonces eran siempre los mismos que requisaban los que hacían la cruz. O sea, estaban hechos por una misma mano dentro de cada población. Entonces son cruces más marcadas, cruces más específicas. Tanto unas como otras, las 5 tipos de marcas, yo las llamo sagradas, porque evidentemente detrás hay una intención religiosa del proceso.
Y pasamos ahora a otra cosa, dibujitos. Otras marcas que podemos encontrarnos, pocas, desde luego, pero las hay, son las marcas que hacen referencia a las medidas. Las medidas de siempre pues se han utilizado las medidas antropométricas, es decir, utilizando el cuerpo del tiempo de los egipcios, babilonios, etcétera, utilizaban mucho el pie para medir distancias, el codo del codo hasta la mano, o la vara. Entonces se sabe que, por lo que se ha ido encontrando, que 3 pies más o menos, y digo más o menos, ahora veremos por qué, hacían una vara, y 2 codos hacían una vara. Hay que tener en cuenta que eran medidas que cambiaban mucho de un lugar a otro. Ahí está, por ejemplo, esto es Zafra, un pueblo aquí de la provincia de Badajoz, la Plaza Chica. Allí veis que está grabado lo que es una vara. Claro, la vara en Zafra pertenecía a Castilla, ¿no? Entonces, claro, la vara castellana es redondeados, tienen decimales, pero bueno, para redondear. La vara castellana tenía 83 centímetros, ¿vale? La de Alicante 91, vaya, la jaquesa 77 de Jaca, y la de Teruel, la aragonesa, 76. También Jaca es de Teruel, pero bueno, de hecho son 76,8, casi como la jaquesa. ¿Qué pasa si un vendedor de Jaca viene a Zafra? Viene con sus medidas y dicen en Zafra, no, esa medida no, esta otra. ¿Y cómo lo sé? Porque tú me lo dices que eres tendero, que no, aquí está, oficialmente puesto por la oficialidad, tenemos la vara. Entonces todo el que venía a Zafra tenía que medir con arreglo aquella distancia, ¿vale? Hablamos de la Edad Media, de los siglos XII al XVIII, luego ya se instala el sistema métrico decimal y ya este tipo de elementos teóricamente van desapareciendo, y sí van desapareciendo, pero no desaparecen del todo. Todavía hoy, en pleno siglo XXI, se habla de arrobas, no la arroba del correo electrónico, sino las arrobas, y sobre todo se habla de arrobas ni en los terneros ni en los borregos, en los cochinos, en los cerdos, los guarros, la matanza, se habla de arrobas. Una arroba 11,5 kilos. Y si es de líquido, de vino, porque entonces el agua pues, se pega de la fuente, pero el vino sí se comercializaba, eran 16 litros. Y si es de aceite, ostras, pues ya cambia, ya 12. Dice, madre mía, qué lío. Vamos a hacer algo que sea común para todo, sistema métrico decimal, ¿no? Pero todavía esto se resiste, y aún se siguen usando elementos antiguos, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, como digo, la vara en Zafra, y aquí tenemos otra vara en Almendral, otro pueblo de Badajoz, que está en la iglesia, es el exterior de la iglesia de la Magdalena. En este caso de diagonal, no importa. El caso de cuando alguien quería medir algo, están todas situadas en zonas de mercado, pues ya sabe que era esa la vara que tenían que usar en ese mercado y no otra. Yo entiendo y estimo que eso existiría en la mayor parte de los mercados de alguna u otra manera. Ya se han perdido muchas y por desgracia tenemos muy pocas, ¿vale? Luego tenemos, por ejemplo, en este caso, nos vamos a Portugal. Pues bueno, yo Portugal y Extremadura, al fin y al cabo, la raya la suprimo porque cuando estudias lo que hay aquí, ves que lo que hay allí es igual, no hay problema, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, aquí han puesto dos, han puesto la de la derecha, en este caso, es la vara, y la de la izquierda es el codo. Pero dijimos antes que el codo que 2 codos hacían una vara, pero si duplicamos ese codo, el que está a la izquierda no hace una vara, es más. ¿Por qué? Porque otra vez el lío, porque hay un codo real y un codo vulgar, ¿vale? El codo real es de codo a punta de dedos y el codo vulgar es de codo, quitamos la mano. Este es más corto, este es más largo, ¿vale? Entonces, pero bueno, si vas ahí te riges por eso. No, que es que en mi tierra una vara son 2 codos. No, aquí ese es el codo, ¿vale? Y tenemos, por ejemplo, también un ejemplo, también en Portugal, en redondo, es un ejemplo muy bonito, porque en este caso veis, a la izquierda está la vara, a la derecha está el codo, y en ese caso el codo sí es más o menos la mitad de la vara, ¿vale? Porque es un codo vulgar, un codo más corto, un codo que no es con la mano extendida, sino encogida, ¿vale? Y arriba a la derecha, por aquí, no sé si lo veis, hay un pie, porque dijimos antes que también se medía en pies, ¿vale? Y volviendo otra vez a Zafra, aquí sí que se marcha bien, se marca bien, tenemos el pie, pero vaya, ¿pero qué pie? ¿El pie de quién? Claro, y del pie castellano, que es el que se usa aquí, son 27 centímetros, 27 y pico, vale, de acuerdo. Pero dice, es que el carolingio, de Carlomagno, ya se arrastraba todavía de atrás, es que parece que el hombre puso su pie que eran 33 centímetros, ¿vale? Ya no está liando, pero es que el romano, que también usamos elementos romanos, nos viene con 29.
Pues lo mismo, aquí se usa pues el que se usara en cada mercado, generalmente en la zona de Castilla en la que estamos, se usaba el castellano, pues se utilizaba esa medida y no otra a efectos de medir algo en pies, ¿vale? Y luego hay otros petroglifos que yo considero curiosos, como este, por ejemplo, que hay en el Palacio de la Orellana Pizarro en Trujillo. No sé si conocéis ese palacio, bueno, es el Colegio Sagrado Corazón, es decir, eso está petado de gente que van a por sus chicos, sus chicas, de hombres, mujeres. Yo no sé si alguien ha visto esa cara, porque está ahí presente, ¿no? Pero sin embargo, como se ve al lado izquierdo, es como se ve directamente un elemento invisible, porque seguro que casi nadie ha visto eso, porque casi no se ve. Yo lo tengo remarcado sobre la foto para que veáis esa curiosidad. Evidentemente es un palacio. Pongo arriba lo de populares porque hay que tener en cuenta que hay manifestaciones populares del arte, por decirlo así, que hace la gente pues, de voluntad propia, como la gente que hace cruces en la parte exterior de la iglesia. No hace falta sacralizar una iglesia, un templo, ya está sacralizado de por sí, pero la gente lo hace por su manifestación religiosa, su manifestación popular. Pues esto es lo mismo, no tiene nada que ver con la realidad, digamos, del palacio, sino que como está en la calle, que es una fachada exterior, pues no sabemos cuándo, ni cómo, ni nada, pues a alguien se le ha ocurrido pintar eso. Pero pintar, grabar, como también hace muy poco en otro palacio han grabado un escudo del Real Madrid en Trujillo, al lado del aljibe. Bueno, pues curioso, vale, pues a alguien se le ocurrió, pues muy bien, se ha entretenido allí con el cincel en grabar, ¿no? Bueno, quiero decir que son manifestaciones del pueblo llano. Y algo parecido, esto lo traigo conmigo como curiosidad, que también pasa desapercibido, y ahora aquí les digo a los del pueblo, si saben dónde está esto. ¿O es invisible, Lupita? O sea, es invisible, patrimonio invisible. Pues esto, si lo queréis ver, está al lado de la casa de tu hermano. Bajando la calle Real, pasando el ayuntamiento, la primera calle a la izquierda, que es la calle Cáceres, donde vive Patri, el palacio, ahí está. Pero solo lo veréis por la tarde, cuando el sol entra de allá para acá. Por la mañana es completamente invisible. ¿Forma parte del patrimonio? Sí. Evidentemente no es un zurbarán, como antes nos hablaba Miguel de Guadalupe, pero es una manifestación popular. Es decir, sabéis que, por ejemplo, la historia, Winston Churchill decía que la historia era la vida de los grandes hombres, que son los que cambian el mundo, ¿no? Los jefes de Estado y demás. Pero Miguel de Unamuno hablaba de la intrahistoria, esa historia olvidada, esa historia silenciada, esa historia del día a día de las personas de a pie, que también tienen sus cosas que decir. Y ellos decidieron, quien fuera, decidió hacer pues esa cara graciosa, risueña, que bueno, que pues ahí está, como el que se le ha ocurrido hacer el escudo del Real Madrid en Trujillo, que tiene que ser muy reciente porque yo hace 2 años atrás no lo he visto, la cosa es muy reciente, ¿vale? Casi podemos pillar ahí al que sea. Además se ve claramente así de grande, en el palacio de, ¿cómo se llama?, de los Altamiranos. Si vas al aljibe, pues la pared que tienes enfrente arriba, el palacio de los Altamiranos, ahí está, se ve claramente, así de grande es el escudo del Real Madrid. Además, bien hecho, trabajado, o sea, currado. Y eso, por ejemplo, si sabéis dónde está, ¿no? También los del pueblo, porque además le pongo a la izquierda, esos son los naranjos, a la izquierda está la piscina, pues llegáis justamente allí y justo a la derecha, donde se acaba el acerado, que a la izquierda está el paso peatones, ahí encontráis esa muñequita. Otra manifestación popular. Y me gusta traerlo porque además el hombre que la ha hecho vive todavía. ¿Vale? Vive. Es Paco Cascabel. La hizo con 17 años, el hombre tiene ya 80 y no sé cuánto. 86, ¿no? Es decir, ¿por qué lo hizo? Bueno, pues se le ocurrió. Es decir, muchas cosas que vemos por ahí forman parte de esa manifestación popular. Era pastor y tenía que matar el tiempo. Claro, exactamente. Sí, claro. Ese llegó a hacer un molino cuando llovía en mitad de un río, con caña de cañar, y hacer las hélices, caía el agua, moría. Pero no la pasa, o sea, es humanita el colega. Sí. Porque ha tenido mucho tiempo para esas cosas. Pero fíjense que hay otra connotación, ¿no? Que la ha hecho con cara de mala. A mí que era alguien. Claro, estos son elementos esquemáticos, al igual que estos otros, pero que no tienen nada que ver. Esto también es esquemático. Lo que tenemos a la izquierda son unos antropomorfos, unas figuras prehistóricas en el Monumento Natural de los Barruecos, Malpartida de Cáceres,
que forman parte de un observatorio solar, porque según el sol va avanzando, en el solsticio va iluminando los diversos antropomorfos. Claro, dice, eso es esquemático, pues eso lo puede haber hecho un niño hace 20 años. Bien, pero no, pero es neolítico o anterior. Y lo que tenemos a la derecha, esto está en una finca en Villa Mesías, que forma parte de la tapia de un corral. Hay una finca de esta extremeña donde hay un caserío y hay un patio grande, un corral, pues ahí está hecho de piedra. Pues fijaos, veis aquello y bueno, pasa desapercibido, parece una piedra un poquito rascada y ya está. Sin embargo, es una estela del suroeste, importantísima, porque solo se dan en el suroeste peninsular, de la edad del bronce, estelas de Guerrero. Estos son auténticas joyas para un arqueólogo encontrarse una. Y ahí está, en la pared de un patio, de un jardín, y bueno, y pasa desapercibida. Y no sé si el dueño sabrá que tiene eso ahí. Bueno, por fuera. Si entras en la finca, los mastines no te muerden, la puedes ver. ¿Vale? Quiero decir que es una finca privada, pero no hay que entrar. O sea, entras en la finca, pero el caserío, o sea, tú te pones, no tienes que hacer allanamiento de morada, lo ves desde fuera, ¿vale? Está en Villa Mesías. Vale, estos son como elementos esquemáticos, curiosos, ¿no?, que traemos a cuento. Luego hay un patrimonio, ya voy a ir un poquito así rápido para terminar, un patrimonio pétreo que está reubicado, es decir, cosas que no se vean, porque esto que tenemos, esto es Trujillo, aquello es lo que llaman la alberca, ¿no? Entonces, si tú en la alberca, en ese recinto con agua, pones delante esta especie como de bebedero, pues pasa desapercibido, porque bueno, es un bebedero al lado de un lugar donde hay agua, pues muy bien, pero claro, pasa desapercibido lo que decíamos antes, porque no lo conocemos. Si lo conociéramos nos daríamos cuenta que esto es una tumba antropomorfa, un sarcófago. Veis que la parte allá es más estrechita y la parte de acá más ancha. Sarcófago, en lugar de la piedra que se come la carne, sarcos es carne y fagos es comer, ¿no? Porque ahí metían al susodicho, le ponían la tapa y al cabo de los años ya no había nada. Es decir, esta piedra se come la carne, pues se llama un sarcófago, ¿no? Características ahí para no pensar que es una piedra para que... Claro, sobre todo porque si tú la encuentras en un campo, o una necrópolis, puedes decir, vale, pero la encuentras una especie de recipiente de abreva, que seguramente ha sido de abrevadero para el ganado, al lado de un sitio donde hay agua, pues pasa desapercibido. Es otra forma de pasar desapercibido, es otra forma de conseguir esa invisibilidad, fusionarse con el entorno, ¿no? ¿Cómo dices que es la etimología de la palabra sarcófago? Sarcos y fagos. Fagos es comer y sarcos es carne, en griego. Sarcos y fagos. Sarcos y fagos. ¿Sí? Eso, se come la carne. Claro, por una cosa, al cabo de los años ya no está. Dice, coño, pues, aquí alguien se la ha papeado. Bueno, un poquito de broma para despejarnos, que estamos ya un poco cansados, ¿no? Luego aquí tenemos, por ejemplo, pues igual, eso es Aceituna, un pueblo de la provincia de Cáceres, del norte, ¿no? Lo llaman la Cruz del Agua. Bueno, pues una cruz, no pasa nada, han cogido una piedra, han grabado una cruz, han labrado una cruz y no hay más que hablar. Pero eso es un antiguo menhir prehistórico que le han dado forma, la han elevado por arriba y la han aprovechado como cruz, ¿vale? La ha intervenido posterior. Sí, posterior, claro. Pero si lo ves así, pues no te das cuenta, ¿no? Porque bueno, es una cruz de piedra y ya está. No, pero es que era un antiguo menhir. Entonces pasa desapercibida la característica histórica o arqueológica de que es un menhir, una men, Chuti, tú que te gusta la piedra, menhir hincada, piedra vertical, y prehistórica, y lo han hecho cruz, ¿vale? Pues ahí está. O lo de la derecha, por ejemplo, es un miliario romano, que está en casa de Don Antonio, un pueblo que está entre Cáceres y Mérida. Claro, tú ves una piedra ahí, pues han cogido la piedra y la han reaprovechado para la pared, para dar fuerza a la pared. Llegas así, lo miras y sigues. Pero no, es un miliario, creo que es el miliario 27. Del miliario, los romanos en la Vía de la Plata concretamente, los romanos medían las millas romanas, que vienen del milia passum, que para ellos un paso era dos pasos. O sea, 1 y 2 se considera 1. 1, 2, 2. 1, 2, 3 y así hasta 1000. O sea, 1000 dobles pasos, por decirlo así, que son unos 1400 metros, 1500 metros, más o menos cada milla, ¿eh? Bueno, pues eso es un miliario romano, ¿vale? Todavía en mi pueblo hay un término que se llama el miliámetro, o sea, aquí sí, hubo un miliámetro. Sí, claro. Y si hubo calzada romana ahí, pues más claro, efectivamente. O por ejemplo, esto de la izquierda,
una pared vertical, es la ermita visigoda o mozárabe para otros de Santa María del Trampal de Alcuéscar, ¿vale? Eso, bueno, pues claro, ahí está sacada la foto trayéndolo cerca, pero si tú ves toda la pared llena de piedras, llena de sillares, pues bueno, tampoco te percatas mucho. Y si no sabes lo que es, pues pasa invisible, se hace invisible para el conocimiento. Pues eso es pertenece a un lápiz de lagar. Es decir, los romanos, cuando hacían las prensas de lagar para prensar el vino, para prensar el aceite, tenían los arbores que se llaman, eran como dos patas grandes, tenían que encajarlas en piedras para que no se movieran. Luego se pone un contrapeso, que es el prelum, y es el que tira del contrapeso para arriba, y el cachucha, el elemento que quieras estrujar, ¿no? Entonces, pues eso en origen tenía que estar fuera de ahí, obviamente tenía que estar horizontal para meter ahí los palos. Es decir, un elemento, un lápiz que se llama lápiz es piedra, ¿no? Es una piedra de una prensa olearia, generalmente olearia, también vinícola, romana. Y esto que tenemos a la derecha, eso es la Cruz del Campo, en Campolugar, otro pueblo de la provincia de Cáceres. Y esto que tenemos aquí abajo es la parte que iría a la punta de lo que es esa prensa. Es decir, un elemento romano reutilizado, ¿vale? Es decir, veis que tiene aquí una especie como de muescas. No tiene nada que ver con el crucero, pero en la Edad Media se la dieron muy bien para aprovechar muchos de esos contrapesos romanos y colocar encima el crucero, como base del crucero. En Santa Cruz tenemos dos casos, de los 4 cruceros que tenemos de piedra, que por cierto el domingo a las 10 de la mañana hacemos la ruta de cruz en cruz. Mañana hacemos otra también a las 10 de la mañana, que mañana es otra distinta, de personajes históricos, si alguien se quiere apuntar. Entonces, como digo, se aprovecha ese contrapeso de prensa romana para tener un crucero de piedra. Tú lo ves ahí, bueno, crucero de piedra, no, pero es que esto de abajo, esto de arriba del siglo XVI, esto de abajo tiene 2000 años. Solo que se reaprovecha, se reutiliza, se fusiona con el conjunto y no te percatas de que eso no tiene nada que ver con la otra parte que está ahí, ¿vale? Perdón, una pregunta antes que salga de Roma. Creo que está tan evidente, todos lo vemos, pero no lo comprendemos. ¿Por qué todo el Coliseo de Roma es lleno de huecos en las piedras? Para meter los andamios. Ah, para los andamios. El Coliseo de Roma, la iglesia esta, la iglesia la otra, el castillo de no sé dónde. Todo. Tú fíjate, sí. Para colocar travesaños, mechinales y demás. Claro, para levantar para arriba. Luego se iban quitando y no tapaban. Vamos a tapar que queda muy feo. No. Si es a lo que te refieres, que puede que a lo mejor habrá casos que tengan además otra explicación, pero que eso de los agujeros en los grandes edificios es algo muy normal, ¿eh? Sí, lo que pasa es que es demasiado. El Coliseo estuvo forrado de mármol. Sí. Posiblemente era También. Anclajes. Posibles anclajes. Además, ten en cuenta que eso lo elevan con poleas, con grúas. Entonces necesitan anclajes también. Como las piedras también tienen rebajes, porque era para cogerlo la pinza y llevarlo, claro. Y luego, muchas veces, por ejemplo, los romanos unían bloques haciendo hendiduras, echando hierro fundido, se solidificaba el hierro y ya quedaban unidos los bloques. Con el tiempo, el hierro, cuando ha quedado a la intemperie, se ha oxidado, ha desaparecido y ahora solo tenemos las hendiduras. Y dices, ¿esto para qué es esto aquí? Sí, porque es que faltan cosas. ¿Vale? En Grecia, las columnas se asentaban sobre plomo fundido, sí, claro. Que los turcos lo usaron para hacer balas. Claro. Y claro. Es que hay que tener en cuenta que lo que vemos ahora también nos resulta invisible porque lo estamos viendo ahora. Tenemos que verlo en su momento. Estamos muy acostumbrados a ver los monumentos en piedra, directamente en color de la piedra, y no, muchos de ellos estaban pintados. O revocados. Solo claro que eso con el paso de los años y años se ha ido eliminando y ha quedado, pues qué bonito la piedra, ¿no? Pues ahora a todos nos gusta mucho la piedra, pero eso en tiempo estaba pintado. El Teatro Romano de Mérida, has estado ahí, no sé cuándo has estado, hace poco creo, ¿no? O el año pasado, no sé cuándo ha sido. Pues entonces era todo pintado. Ya nos vamos, ya termino. Bien. Otra, ya para terminar, por ejemplo, ahí es el monasterio de la Jerónima, ¿no? De Trujillo. Bueno, pues es una pared muy alta, de un hastial, que llaman aquí, ¿no? Una pared de un patio, y bueno, pues son piedras, ¿vale? Pero esto que tenemos aquí, que hace como forma de U, que tiene más o menos 1 metro, eso no es una piedra al uso, eso es un umbral funerario romano. Un umbral funerario
que es el que determinaba el paso al mundo sagrado o al mundo profano, el umbral, el limes. Sabéis que el profano, profanum fanum es templo, profanum delante del templo. O sea, si yo estoy delante del templo, no estoy en el templo. O sea, soy profano. Tengo que entrar al templo para estar en el lugar sagrado. Por eso el profano es el que no está en el templo, porque está delante, aún no ha entrado. Entonces, esa es la separación. La etimología me gusta mucho porque ayuda a comprender muchas cosas, ¿vale? Entonces, ese umbral, creo que son umbrales, son característicos, pero desde tiempos inmemoriales, el tema de cuevas sagradas prehistóricas y demás. Siempre se hacía un sitio, se colocaba una especie de diferenciación. El gran historiador de las religiones, Mircea Eliade, decía que el espacio sagrado tenía siempre que diferenciarse del espacio profano. No pueden fusionarse, pueden estar cerca, pero tiene que haber un límite que diga de aquí para adentro es sagrado, de aquí para afuera es profano. Y todas las culturas, pero Mircea Eliade del siglo XX, pero te hablo de hace 2.000, 3.000 años, 4.000 años, en cuevas prehistóricas, donde se preocupaban mucho de que se notara que entras a un lugar distinto, ¿vale? Y ya para terminar, esto que tenemos a la derecha es un indalo, una figura que tenemos aquí, ¿dónde? Pues en Santa Cruz de la Sierra, ¿vale? En el pueblo, lo tenemos en la subida a la sierra. Es una figurita, veis que es un antropomorfo con las manos estiradas, con un arco encima, el famoso indalo. Sabéis que el símbolo de Almería, ¿no? Solo que Almería lo ha sabido sacar partido desde que Manuel de Góngora en 1868, en la Cueva de los Letreros, los vio pintado. Pero este que tenemos aquí es grabado en piedra y se considera que tiene relación con el mundo tartésico. Grabado en piedra, y que yo sepa es el único, por lo menos en Extremadura, que yo sepa no hay otro indalo grabado en piedra. Entonces es una joya que tenemos aquí en Santa Cruz, y ahora se me ha ido Belén para decirla que tenemos que proteger la joya y traerla al pueblo. Eso es una pared así de alta, que está una pared donde dentro hay vacas y fuera es un camino público. Ya está. ¿Cómo lo protegerías? Cogiéndolo y tráemelo aquí. Claro, es que no hay otra forma. A ver, eso tiene más o menos, creo que son 14 centímetros de alto. Una piedra más o menos así. Hombre, pesa, pero si quieres te la llevas. Entonces, quiero decir que son piedras, son móviles. O sea, tú puedes quitar piedras y te la llevas. No está pegado a ningún sitio, ¿no? Entonces pasa completamente desapercibido, es invisible, porque está mirando para el lado por el cual no pasa, entonces tienes que dar la vuelta para verlo. Quizás también eso lo ha protegido, pero no estaría de más, teniendo en cuenta que es un elemento único, que yo sepa, único en Extremadura, porque pintados los hay en más sitios, en Andalucía, no solo. O sea, que bueno, Almería lo ha cogido como símbolo, pero lo hay en más sitios, en Granada lo hay, en Canarias, en zona de Marruecos, y no es una cosa exclusiva de Almería. Pero bueno, ellos han sabido aprovecharlo, ¿no? Entonces, este elemento que tenemos pasa también desapercibido por eso, porque no sabemos, o el que lo ve no sabe lo que es. Parece un muñecote ahí, bueno, ya sabes, eso es también un poco largo de explicar, porque es un símbolo también de protección, es un símbolo sagrado, es un símbolo que se utilizaba, se cree que viene del tiempo de los tartesos, y los chamanes lo utilizaban entonces también con fines curativos, etcétera. Es decir, eso tiene mucho detrás. El tema del indalo, un movimiento indaliano a mediados del siglo XX en Almería. Indalo viene del Indal Equius, que es mensajeros de los dioses, y resulta que San Indalecio es el santo de Almería. O sea, hay un mare magnum ahí de información, pero que es largo de meterse en ese follón. Pero únicamente, yo con esto únicamente, y hay muchas más cosas, pero que sirva para darnos cuenta de la importancia que tiene el conocer algo para darle el valor que se merece. Y ya para terminar, un poquito de publicidad. Si a alguien le interesa este tipo de temas en Santa Cruz de la Sierra de aquí, tenemos el libro ese que pone Tertero Santa Cruz. Si a alguien le interesa este tema que hemos estado hablando de Trujillo, tenemos el de Trujillo Invisible. Y si a alguien le interesa este tema que hemos estado tratando mucho más amplio a nivel de toda Extremadura y parte de Portugal, tenemos ese otro. Es decir, mi intención con todo esto y mi interés es que esto deje de ser invisible, y solo es visible si conocemos lo que estamos viendo. Nada más, ¿vale? A mí me interesa que usted vaya a las ruinas de Samaipata en Santa Cruz. Tendría que ir a Samaipata. Gracias. Samaipata y Pumapunku también.
Pero bueno, tenéis sitios ahí también impresionantes, evidentemente. Tiahuanaco. Ah, bueno, eso que se ve. Sí, no, pero bueno, es lo que está al norte de La Paz. Y bueno, pues si hay una pregunta que pueda responder, a ver, Tuti. Sí, has hablado de las medidas y hay una teoría muy interesante que os invito a que la busquéis por ahí en internet, y es que los egipcios descubrieron que cuando dejas caer una gota de agua sobre una superficie, digamos, plana, impermeable, la gota mide siempre 1 centímetro cuando cae en la superficie. Y hay una teoría que dice que de ahí viene el sistema metrico-decimal hace 5.000 años. Ya. Bueno, y que desde ahí, con unas ciertas normas, multiplicando por tal igual, se saca el codo, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, que al parecer el sistema métrico decimal no lo inventó el Chamberlain. Sí, en francés, no me sé. Sí, sino que ya lo inventaron los egipcios, pero lo que pasa es que la gota de agua egipcia se sabe que tiene una simetría, cuando cae, las ondas que haces son simétricas, y si tiras varias gotas en diversos lugares, generan lo que se llama la flor de la vida, que de ahí luego saca el cristianismo la famosa mandorla o la vesica piscis, la vejiga del pez, que ornan muchos de los pantócratos de los monumentos de las iglesias románicas, ¿no? Todo esto está muy entrelazado, pero realmente este métrico decimal aparece oficialmente en el siglo XIX y es una 10.000.000.000ésima parte del radio del meridiano que va entre Dunkerque y Barcelona. Sí, así es. Pero bueno, el tema era intentar unificar, pero ni así lo consiguieron, porque sabéis que los anglosajones van por otra línea. Allí hablan de libra, hablan de galones, y aquí hablamos de otra forma. Aquí tenemos, por ejemplo, cosas muy interesantes que se han perdido y a mí me gusta mucho, y son los leguarios, y ya acabo con esto. Los leguarios, que son antes se medían legua. Una legua es la distancia que recorre una persona o una bestia, un caballo andando, se entiende, no corriendo, en una hora, es decir, entre 4 y 6 kilómetros. Era muy interesante porque en el siglo XVIII se determinó por orden real que todos los caminos reales, lo que son